Buenas noches, amados hermanos y amigos. Sean todos bienvenidos a esta transmisión. Hoy, jueves 11 de abril del 2024, en punto de las 8:34, estamos con ustedes tratando de realizar este breve mensaje sostenido por la lectura bíblica que vamos a tener en este día. Lectura bíblica que continúa de las lecturas anteriores. Estamos en Mateo capítulo 22, versículos del 34 al 40. Y vamos a ubicarnos ahí. Por favor, abra su Biblia para que lea conmigo. Para si yo me equivoco, usted no se equivoque. Y el tema que tenemos en esa lectura es: ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Una pregunta que hace un escriba al Señor Jesucristo. Tenemos nuestra Biblia lista. Vamos a leer, por favor, Mateo capítulo 22, versículos del 34 al 40. Dice de la siguiente manera: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esta es la lectura de este día y es la continuación de lo que vimos la semana pasada acerca de aquella pregunta que hicieron los saduceos a Jesús acerca de la resurrección. Dice en Mateo capítulo 22, versículo 34, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Los fariseos se juntan otra vez. Recordemos que antes de los saduceos, los fariseos habían mandado a sus discípulos en compañía con los herodianos para tentar a Jesús. Estos fariseos ahora vienen después de ver cómo dejaba asombrados a aquellos que vieron cómo les contestó a los saduceos. O sea, vuelven después de la derrota de los saduceos, pero el propósito sigue siendo el mismo: hacer ver mal a Jesucristo el Señor. El escritor Mateo dice: se juntan a una. Me imagino que el significado tiene que ver con el hecho de que se juntan con un solo propósito, se juntan como uno solo para tratar de hacer caer al Señor Jesucristo. Entonces viene uno de ellos, mencionado por Mateo como un intérprete de la ley, y preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y ese es el título que pusimos a nuestro anuncio de esta lectura. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? El versículo 37, el Señor Jesucristo le contesta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. En otro evangelio, el Señor Jesucristo agrega: y con toda tu fuerza. Es interesante ver que este mandamiento es un mandamiento que está escrito en Deuteronomio 6:5,
y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Jesucristo señala este mandamiento de Deuteronomio 6:5 como el primero y grande mandamiento. Es de notar, amados hermanos y amigos, que para muchos de los contemporáneos de Jesús y para muchos de nosotros en estos tiempos, el más grande de los mandamientos era el uno de los 10 mandamientos. Si nosotros nos acordamos de los 10 mandamientos, por decir los primeros 3 mandamientos, se relacionan muy directamente con Dios, y el 4 también. Cuando leemos allá en Éxodo 20, del 3 al 7, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí está Dios relacionándose directamente. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Este pedazo de escritura en Éxodo nos recuerda que el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios. También tiene una variante de no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así de que nosotros tenemos ahí el más grande de los mandamientos que la mayoría de las personas creen que es. Pero Jesucristo menciona este que está en Deuteronomio. Y recordemos que el Señor dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y cuando vamos al versículo 39 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Citando ahora Levítico, capítulo 19 y versículo 18. En Levítico 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Así de que el primer mandamiento que leyó de Deuteronomio y este segundo que leyó de Levítico, ahora lo refiere como 2 mandamientos de los cuales depende toda la ley y los profetas. El versículo 40 dice, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Tanto de el primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice el Señor Jesucristo, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Nosotros nos acordaríamos, quizás algunos de nosotros nos acordamos de los mandamientos de la ley. Recordemos que la ley es simbolizada por los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra dados a Moisés en el monte Sinaí. Los 2 mandamientos que Cristo dijo a pregunta del escriba, debemos de considerar y de observar que los primeros 4 mandamientos
de los 10 son llenados por el primer mandamiento que Jesús mencionó, que es el más grande de los mandamientos. Cuando nosotros leemos los 10 mandamientos y los leemos ya en forma de explícita y de una manera ya en el orden de los 10, el Señor dice en el primer mandamiento: yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo dice: no te harás imagen ni te inclinarás a ellas. El tercero dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Note cómo estos mandamientos tienen una relación muy directa con Dios. Y el cuarto también: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Esos cuatro mandamientos del decálogo, de los 10 mandamientos, tienen una relación muy directa con Dios. Pero los otros 6 están más apegados al segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque en el mandamiento número 5 de los 10 está el hecho de honra a tu padre y a tu madre. Se fija, personas, honra a tu padre y a tu madre. El sexto dice: no matarás. El séptimo dice: no cometerás adulterio. El octavo: no hurtarás. El noveno: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el décimo: no codiciarás los bienes ajenos. Entonces, en estos dos mandamientos que el Señor Jesucristo da, a pregunta explícita del escriba, pues amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y agregando lo que dice Deuteronomio: con todas tus fuerzas. Y el segundo, semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, porque cuando nosotros comprendemos y practicamos los dos mandamientos que el Señor Jesucristo mencionó, no tendremos dificultad para continuar obedeciendo a Dios en todos los mandamientos que Él nos da. Mandamientos que tienen relación directamente con Él, como el no decir su nombre en vano, no tomarlo en vano, no hacernos imágenes que creamos que son Dios, no ser idólatras teniendo dioses ajenos, tienen relación con Dios. Pero ya del mandamiento número 5 hasta el 10 encontramos una relación muy fuerte con el prójimo. Así que la lección de nosotros esta noche es también lo que dijo Cristo. Cristo le está diciendo esto a un escriba que vino y le preguntó estas cosas. Pero tiene también una lección muy grande para nosotros. Así que todas las cosas, dice en Mateo 7:12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Note Mateo 7:12, en la bien llamada regla de oro, está hablando de manera positiva: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esta regla de oro confirma el hecho de que amar al prójimo tiene gran parte en cuanto al cumplimiento de la ley y los profetas. Pero haciendo un poquito de profundidad en este Mateo 7:12, este mandamiento que es la regla de oro, Confucio usaba una regla muy parecida a esta, nada más que la de Confucio era negativa, mientras que esta regla de Jesucristo dice que aquello que queramos que los hombres hagan con nosotros, así también nosotros debemos de hacer con ellos. La regla de Confucio era: no hagas
a otros lo que no quieres que te hagan. Y muchas veces se confunden estas dos reglas, pero recuérdese, la regla de oro del Señor Jesucristo es positiva. La llamada regla de oro que usa Confucio o que dijo Confucio es negativa. No hagáis a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Habiendo hecho esta aclaración, entonces hacemos énfasis en el mandamiento que tenemos. Nosotros debemos de amar a nuestros semejantes como a nosotros mismos, porque nosotros deseamos que se nos trate bien, que se nos vea bien, sentirnos bien. Ahora, el Señor Jesucristo está poniendo como ejemplo a alguien que vive dentro del amor de Dios, porque hay personas que se menosprecian a sí mismas, hay personas que no se aman a sí mismas, entonces difícilmente van a entender este mandamiento, porque para entender este mandamiento hay que amarnos a nosotros mismos con un amor de acuerdo a la voluntad de Dios, por supuesto, para poder amar a nuestros semejantes. En Romanos capítulo 13, versículos del 8 al 10 también dice, Romanos 13, del 8 al 10 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Hay que tener mucho cuidado con el entendimiento de estos pasajes porque hacen una referencia muy fuerte y muy repetitiva en cuanto al amor. Ama al prójimo, ámense unos a otros. El amor no hace mal al prójimo. El cumplimiento de la ley es el amor. Cristo dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Amados, yo les invito a que analicen bien el asunto del amor, porque en el mundo en el que vivimos, uno de los términos más distorsionados que hay es el amor. Pero lógicamente que cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, aprendemos la voluntad de Dios y sabemos que el amor que Dios menciona es un amor que tiene que ver con amar a la persona, viendo su alma especialmente, viendo su salvación, viendo por su salvación. En Santiago capítulo 2, versículo 8, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Amados hermanos y amigos, esta ha sido la lectura de Mateo capítulo 22, versículos del 34 al 40 y algunas referencias muy interesantes. La invitación en esta noche es la misma que hago siempre. Si usted debe hacer arreglos con Dios, es un buen momento. Si yo le puedo ayudar en eso, por favor escríbame, mándeme un chat o mándeme un mensaje por Messenger. Y con mucho gusto lo atenderé. Usted, si ha caído de la gracia, necesita arrepentirse para perdón de pecados con la firme decisión de ponerse firme con Dios. Usted, si no ha venido a Cristo y sabe que Cristo es el Hijo de Dios, usted necesita arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados. De esa manera estaremos dentro del amor de Dios y aprenderemos día con día a amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Recuerde que a Dios debemos de amarle con todo nuestro ser, corazón, alma, mente y fuerza. Y al prójimo como a nosotros mismos. Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención. Medite en estas cosas, por favor. Oremos. Dios, gracias por tu bondad y tu misericordia. Dios bendito, ayuda a los hermanos que andan predicando tu palabra por el vasto mundo.
Señor, bendice a los enfermos y necesitados. Ayuda a aquellos que claman a ti por alguna situación difícil. Bendice a aquellos que están en reposo después de haber sido intervenidos. Bendice al hermano Osvaldo y a todos aquellos que han recibido alguna asistencia médica, que han sido operados. Por favor, Señor, sé con ellos. También ayuda a aquellos que han perdido algún ser querido, como nuestro hermano Jesús Briceño. Dale fuerza y consuelo a él y a toda su familia. Gracias, Padre, por tu bondad y tu amor, que se haga siempre tu santa voluntad en todas las cosas. Pedimos, Señor, y agradecemos en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga. Muy buenas noches.